Hoy en el plató de Redacción Médica trataremos el tema de los beneficios clínico-económicos del uso del IBUS, es decir, de la adquisición de imágenes por ultrasonido intravascular, una tecnología que muestra imágenes claras para un tratamiento óptimo. Esta tecnología ayuda a decidir cuál es la mejor terapia, a guiar la planificación previa a la implantación del stent y a optimizar y confirmar los resultados del tratamiento. Abordaremos este debate hablando sobre el uso sanitario del IBUS, los beneficios que supone esta nueva tecnología para el Sistema Nacional de Salud y también hablaremos sobre los pacientes que son los grandes beneficiados de esta nueva tecnología. Para ello contamos hoy con la aportación de 4 especialistas. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica, bienvenidos a los 4 y gracias por venir. Durante los próximos minutos hablaremos y reflexionaremos sobre los beneficios clínico-económicos del uso de IBUS y para ello hoy nos acompañan Ángel Flores, cirujano especialista del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Toledo. Buenos días. Buenos días. Manuel Miralles, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Politécnico La Fe de Valencia. Buenos días. Buenos días. Alejandro Rodríguez, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón Salud de Málaga y presidente del capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Buenos días. Muchas gracias, Javier. Y Luis Franco, cirujano especialista del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Buenos días. Buenos días. Para comenzar este debate abordaremos el primer bloque que versará sobre las imágenes de ultrasonido intravascular, IBUS, el papel del sanitario. Y para comenzar quería lanzarles una primera cuestión, por ejemplo a usted, señor Flores. ¿Qué beneficios aporta el uso de la tecnología IBUS en la toma de decisiones del profesional sanitario? Bueno, buenos días. Yo creo que esta pregunta es una pregunta muy interesante, principalmente porque realmente los beneficios son máximos. Máximos en cuanto a que te permite entender muchas veces qué es lo que está ocurriendo cuando estás haciendo un tipo de tratamiento. Siempre que hablamos de tratamiento no hablamos de tratamiento de cirugía abierta convencional, sino de lo que es la cirugía endovascular, es decir, un tratamiento en el cual se intenta minimizar los riesgos que conlleva pues la cirugía abierta. Y en esto el IBUS aporta muchas ventajas porque, como digo, no solo permite ver exactamente lo que estás haciendo, permite identificar lesiones que muchas veces con otras pruebas te quedan un poquito en duda. Entonces yo creo que es una herramienta que se debe tener y se debe usar. Por ejemplo, señor Franco, al respecto de esta cuestión que estamos abordando en esta primera pregunta, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué aportación podría hacernos? Bueno, yo enumeraría los que para mí son los 5 pilares, o las 5 principales ventajas que tiene el IBUS al compaginarlo con la arteriografía convencional, que son que nos da una información directa del vaso en cuanto a geometría y tipo de placa. Esto nos puede ayudar pues, desde la elección de la terapia más adecuada, como un stent cubierto, descubierto, una angioplastia simple, con la geometría a identificar los síndromes compresivos venosos que nos da una información muy deficiente la flebografía convencional. Otro de los pilares sería que nos da el diámetro real del vaso que estamos tratando, que vamos a tratar, con lo cual podemos obtener mejores resultados, ya que podemos adecuar los balones o stents a ese diámetro más real. También la longitud, con lo cual nos permite tratar la lesión en toda la extensión. Y por último, otra de las grandes ventajas es que puede hacer un control, una evaluación final después de realizar el procedimiento, y ahí podemos detectar cosas que se le pueden haber pasado al control angiográfico, como son pequeñas disecciones en el sector fenopopliteo, una mala posición del stent, bueno, muchos resultados subóptimos que luego, gracias al IBUS, a veces tienes que volver a tratar. Señor Rodríguez. Bueno, lo que dicen mis compañeros, yo no puedo estar más de acuerdo con ellos realmente, y por no reiterarnos,
tienen tanta razón como que el iBus viene a ser como un control de calidad. O sea, uno no se imagina comprar un electrodoméstico o comprarse una máquina, un coche, lo que sea, que no haya tenido un riguroso control de calidad, ¿no? Nosotros con el iBus vemos perfectamente si el procedimiento que hemos hecho sobre patología arterial o venosa es de calidad o no. Entonces el iBus nos da mucha información, como decía el doctor Franco, el doctor Flores, sobre longitudes de materiales, sobre si la expansión es correcta. Y en pruebas clásicas como la arteriografía o la flebografía, que son biplanares, por muchas oblicuidades que tú des, con el iBus te sorprendes. Entonces yo creo que todos nosotros hemos empezado desde hace mucho tiempo con técnicas de cirugía, y cuando hemos tenido también hace muchos años la oportunidad de empezar con el iBus, no queremos volver atrás. O sea, el cirujano vascular que usa el iBus no quiere volver a la etapa previa porque sabe que el control de calidad es óptimo. Señor Miralles, ¿algo que añadir? Cuéntenos un poco su opinión. Poco que añadir, pero quizá por darle un enfoque distinto, yo creo que estamos ante un auténtico cambio de paradigma en el sentido de que durante desde los años 50 o mediados de los años 50 del siglo pasado, hemos desarrollado un conocimiento de la patología vascular y de las arterias y de los vasos que se basa en rellenar el interior de la luz de un contraste radiopaco. Entonces esto lo que nos da en realidad es una imagen en negativo del vaso, pero el iBus por primera vez, y hay que tener en cuenta que esta no es una tecnología realmente nueva, sino que viene de finales de los 80, pero nos da una nueva perspectiva porque nos permite por primera vez adentrarnos en la pared del vaso. Esto yo creo que ha sido un cambio muy importante porque nos ofrece una información fundamental a la hora de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ya han sido más o menos comentadas aquí, pero esto sí que es real que constituye un cambio absolutamente de enfoque o de paradigma. La pregunta es si estamos preparados para ese cambio o no. Yo creo que, bueno, el problema es que nos guste o no, pues tendremos que repetir todos los grandes estudios poblacionales y epidemiológicos de los que disponemos hasta ahora y que se basaban en las antiguas tecnologías. Tendremos que repetirlos con este nuevo enfoque para saber cuáles son realmente los puntos de corte que diferencian entre lo que es un individuo normal o una patología, y esto plasmarlo a su vez en las guías clínicas para que todos tengamos una toma de decisiones y un comportamiento más o menos homogéneo. Y, por ejemplo, ¿qué procesos o qué perfiles de pacientes deberían implicar más a esta técnica? Empezamos, por ejemplo, por usted, si le parece. Pues, en el fondo, no hay ninguna patología venosa o arterial que no pueda chequearse, diagnosticarse con el iBus, y durante el procedimiento quirúrgico, endovascular o abierto, podemos hacer un control posterior, ¿no? En realidad, o sea, podríamos formular la pregunta al contrario: ¿qué patologías no se pueden controlar con el iBus? Y serían pues las cirugías más clásicas o alguna cirugía de exéresis, pero en el fondo, salvo que esté muy claro y que, o sea, realmente hasta incluso en una endarterectomía carotidia, si queremos, podemos controlarlo, ¿no? O sea, tiene muchísima aplicabilidad y te da mucha confianza en los procedimientos. O sea que la pregunta al contrario: ¿en cuáles no lo usaríamos? Señor Franco. Bien, yo creo que sí que hay unos territorios, luego podemos debatirlo, más concretos en los que sí le vamos a sacar mucho más beneficio al iBus. Por no extenderme, bueno, las disecciones aórticas los comento muy brevemente. Tienes una guía que sabes perfectamente si estás en luz o no, información que es mucho más imprecisa con la arteriografía. En los TEVAR, en las endoprótesis de aorta torácica, que permite, bueno, ver la salida de los troncos supraórticos, pero además minimizar mucho el uso de contraste, ya que aquí necesitamos grandes volúmenes para hacer arteriografías. Me parece fundamental en el territorio venoso intraabdominal, no tanto ya para tratar, sino para llegar al diagnóstico. En muchos de estos casos es lo más complicado, el tener un diagnóstico de certeza sobre un Nutcracker, un May-Turner. El iBus me parece el gold estándar y algo indispensable para poder tratar o diagnosticar estos territorios. Y bueno, en nuestro servicio usamos con mucha frecuencia el catéter de reentrada Pioneer, que es un catéter complementario al iBus que te permite, bueno, pues eso, una vez que recanalizas una obstrucción por vía subintimal, llegar a la luz verdadera en realmente poco tiempo, usando mucho menos contraste, mucho menos tiempo de escopia.
lo cual puede redundar en que reducimos las complicaciones derivadas de tiempos quirúrgicos prolongados. Por este lado de la mesa, por ejemplo, señor Flores. Bueno, yo observo que habían dicho previamente, realmente hay una serie de patologías donde creo que debía ser incluso obligatorio usarlo, ¿no? Como pueden ser los síndromes aórticos agudos, en los cuales está implícita la disección de aorta que ha comentado el doctor Franco, en toda la patología venosa compleja que quiera realizar, es decir, hacer ese tipo de intervenciones sin realmente un control adecuado de lo que es el IBUS o el IBUS, que no es más que la ultrasonografía intravascular, que hay que saber exactamente el acrónimo lo que es intravascular ultrasound, ultrasonografía intravascular, es decir, ver exactamente por dentro del vaso qué es lo que está ocurriendo, lo que estás haciendo y lo que has hecho. Entonces yo creo que esas patologías son claramente obligatorias, o casi obligatorias, o deberían ser obligatorias, el usarlo para hacer una buena praxis. Y ahora cada vez obviamente se está extendiendo más a un sector más periférico, un sector infrainguinal, todo lo que es esto femoropóplito y distal, porque los resultados no son todos los óptimos que consideramos, y muchas veces es por lo que ya ha hablado también el doctor Miralles previamente. Tú estás viendo una imagen biplanar y estás viendo la luz, pero la luz simplemente es un paso de contraste, pero lo que está la arteria por dentro, eso sí que no lo ves, y solamente se puede ver con la ultrasonografía intravascular, y te lleva muchas sorpresas cuando estás utilizando este tipo de tecnología. Señor Miralles. Yo creo que si nos basamos en el número de publicaciones o en las principales publicaciones que hay al respecto, está claro que la principal indicación son los procesos de arteriosclerosis o ateromatosis severa de distintos territorios, fundamentalmente el coronario, el cerebrovascular o carotidio, aortoilíaco de las extremidades. Pero yo creo que lo más importante es que esto es un sistema intraoperatorio, como ya se ha comentado, que permite el guiado y sobre todo la liberación precisa del objetivo, es decir, donde vamos a ir a soltar a liberar el stent o a realizar la angioplastia. Por tanto, nos proporciona una mayor precisión, pero sobre todo a veces nos puede hacer incluso durante la misma intervención cambiar la decisión, es decir, que tiene una influencia clara sobre la toma de decisiones. Por ejemplo, o por citar un ejemplo, podemos encontrarnos con una placa que está severamente calcificada, o que tiene, por el contrario, es una placa friable que tiene, por decirlo, por expresarlo de otro modo, que tiene hemorragia o otros contenidos en su interior. Esto nos puede cambiar la indicación, por ejemplo, en el primer caso, para utilizar una especie de tuneladora, que es el sistema de la aterectomía, que permite atravesar el calcio, o en el segundo caso nos puede orientar a utilizar, por ejemplo, un stent cubierto de un componente textil que permite proteger frente a la liberación o desprendimiento de fragmentos de la placa durante estos procedimientos. De todas maneras, desde mi punto de vista, a mí el dispositivo que más me gusta y que me llamó la atención es el que ya ha comentado el doctor Franco, y es que el sistema de reentrada. Para que se entienda bien, nosotros ponemos una especie de unas guías, llamamos unas guías, que son una especie de filamentos metálicos, cuyo objetivo es que esté siempre, o garantizar que estamos en el centro, en la luz, dentro de la luz del vaso, es decir, en la parte de flujo. Lo que ocurre es que a veces, bien voluntariamente o bien de forma inadvertida, producimos una disección, es decir, que la guía o el filamento metálico se va a través de las capas de la pared, y esto es un problema que requiere que vuelvas a entrar en la luz. Esto a veces es complicado, pero IBUS incorporó el sistema Pioneer, que ya se ha comentado aquí, y que permite precisamente, bajo visión directa de ecografía, ver exactamente dónde está la luz y volver a entrar en el camino correcto. Esto yo creo que ha sido uno de los grandes avances y precisamente los que más me gusta. Y después también está, lógicamente, el problema de la patología venosa, los síndromes compresivos, que también ha comentado el doctor Flores y que es una de las grandes aplicaciones del IBUS. ¿Y qué papel juega el IBUS o el IBUS en la sensibilización del sistema sanitario respecto al uso y limitación de las radiaciones ionizantes? Hombre, realmente con el uso del IBUS uno puede ahorrarse casi la mitad de la radiación. De hecho, podríamos en algunas patologías operar casi con muy pocas pisadas del sistema radioscópico, ¿no? Ahorra muchísima radiación, pero en cuanto a lo que es la sensibilización del sistema sanitario,
hombre, yo creo que queda todavía camino por andar, ¿no? Nosotros solemos ir mucho a congresos internacionales, los que estamos aquí, y hace ya muchos años vemos que el iBus, pues sobre todo en Alemania, pues se usaba casi de rutina, ¿no? En grandes hospitales. Nosotros hemos ido un poco por detrás, y yo creo que en ese aspecto, tanto en el sector público como privado, debe entenderse que el iBus proporciona una calidad en los procedimientos que, aunque pueda parecer que es un poco más caro el procedimiento, en realidad te ahorra complicaciones tanto a corto como medio y largo plazo, porque sabes que lo que has hecho está bien. Por ejemplo, en un stem en la vena ilíaca, nosotros flebográficamente siempre vamos a ver que se ha expandido correctamente, con una imagen muy buena. Pero en algunas ocasiones con el iBus vemos que el stent tiene una forma ovoidea porque no está suficientemente expandido y tenemos que redilatarlo. Eso es imposible de hacer sin iBus, de conocerlo. Este paciente, si se deja tal cual, pues tendrá que someterse a más procedimientos, con lo cual más radiaciones y más coste para el sistema tanto público como privado. Quiere decir que hago un llamamiento al sector sanitario, a los que toman las decisiones económicas en los grandes hospitales, para que entiendan que esta tecnología es, si no obligatoria, casi debería serlo. Por aquí, señor Flores, por ejemplo. Sí, bueno, esto es que son cosas diferentes, lo que es sistema sanitario y radiación. Y juntar las dos cosas es ciertamente complicado. ¿De acuerdo? Obviamente, radiación disminuye de una manera muy considerable, y el problema que tenemos en la radiación es que nadie está sensibilizado realmente a lo que es la radiación, porque como ni huele, ni se ve, ni se nota, pues muchas veces se sobrepasa, y si no se sobrepasa, por lo menos se llega a unos límites cuanto menos peligrosos en cuanto a la radiación. Y con el iBus te permite hacer bastantes procedimientos sin la utilización de contraste, que es también un factor importante que habría que añadir, y con una mínima uso del arco y, por tanto, menos radiación. Respecto a la sensibilización del sistema sanitario, eso va a depender de muchos otros factores. Obviamente deberían de tenerlo en cuenta, pero no solamente es por el uso del iBus disminuir la radiación, hay otras cosas en las cuales el sistema sanitario tendría que tener también en cuenta todo esto de las radiaciones, protecciones, nuevos sistemas de implantaciones, pero por eso digo que sistema sanitario y radiación son aquí dos palabras que no pueden unirse. Pero, al igual que dice el doctor Morata, deberían tener en cuenta esto para evitar todo tipo de trabas, sobre todo administrativas, a la hora de poder disponer de la nueva tecnología que se nos está abriendo, obviamente, en este siglo XXI y lo que queda. Bueno, yo veo que cualquiera de estas tecnologías, como el iBus con ultrasonidos o el FORCE, más recientemente con fibra óptica, que pueden limitar las dosis de radiación, pues tienen evidentemente una gran proyección. Bueno, yo recuerdo desde en los últimos años el cambio que ha dado esto. Yo me formé en los años 90, en donde prácticamente todos los procedimientos eran cirugía abierta, se empezaba a hacer cirugía endovascular, y bueno, para nosotros aquello era algo como futurista y un poco utópico, ¿no? Actualmente se ha invertido la ecuación. Ahora la cirugía abierta ocupa un porcentaje muy pequeño de nuestras intervenciones, y la evolución de la cirugía vascular es imparable. ¿Qué supone esto? Pues que cada vez estamos, fundamentalmente el personal sanitario, sometidos a una mayor dosis de radiación que pues genera mucha incertidumbre por saber qué es lo que puede suponer esto a largo plazo con una exposición tan continuada. Entonces, creo que cualquiera de estas tecnologías que permitan bajar la dosis de radiación tienen que ser implementadas y estudiadas por los sistemas sanitarios. Señor Miralles, ¿coincide? Sí, lógicamente coincido con todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero es un tema que realmente me parece preocupante, porque, y yo creo que es uno de los grandes retos de la medicina actual, el limitar la exposición a las radiaciones. Esto creo que es un problema real. Pero no solamente la medicina, hay una iniciativa europea que es la plataforma CONCERT, donde se analiza o se investiga, es para investigar la prevención de la exposición a las radiaciones, no solamente en la medicina, sino también en la industria o en la investigación en otras áreas de la vida, ¿no? Y realmente existe una sensibilización al respecto. Pero es verdad que nosotros, y yo creo que también otros profesionales como cardiólogos intervencionistas, radiólogos intervencionistas, que estamos expuestos
al efecto de la radiación ionizante durante largas horas y evidentemente también el paciente, tenemos, digamos, desde hace tiempo una cierta precaución, especialmente los efectos más evidentes son la catarata, que es un riesgo real y afecta a algunos de nuestros colegas, y lógicamente también la exposición a largo plazo por el aumento del riesgo de cáncer. Esto, pues aparentemente se ha estudiado y deberíamos hacer miles y miles de exploraciones para entrar dentro de esa escala de riesgo. Pero lo cierto es que está ahí y hay un principio, de hecho, en radiología que es el principio ALARA, es decir, utilizar el mínimo de radiaciones o aplicar la cantidad de radiación lo más baja posible, ¿no? O razonablemente posible, ¿no? Que son las iniciales de ALARA. Esto yo creo que es una cuestión importante y el limitar el uso de las radiaciones es algo que es un objetivo fundamental. En este sentido, está claro que el IBUS, al utilizar ultrasonidos, no supone incrementar el riesgo a este tipo de radiación y ha supuesto un gran avance. Es verdad que en el horizonte tenemos otros sistemas, como la resonancia se descartó un poco porque tiene tiempos de exposición o de adquisición muy largos, pero existen otras tecnologías en la actualidad como la tomografía de coherencia óptica o el láser que se ha comentado aquí, que es posible que en un futuro próximo permitan también evitar la radiación y pueden ser competidores de tecnologías como el IBUS. Y, por ejemplo, ¿es nuestro sistema sanitario, por ejemplo, señor Franco, ágil para adaptarse a estas nuevas indicaciones clínicas? Pues yo creo que sí, pero creo que sí fundamentalmente porque somos los profesionales los que estamos reconociendo beneficios de estas tecnologías a través de publicaciones, consensos, guías clínicas, etcétera. Yo creo que uno de los principales problemas que tuvimos durante años y seguimos teniendo obviamente en nuestro sistema sanitario es la variabilidad en la práctica clínica. Quiero decir que un grupo de pacientes con una misma patología pueden ser tratados de distintas formas por distintos servicios, en distintos hospitales. Y lo que nos permiten estas herramientas, el consenso, la guía clínica, es pues unificar criterios, tener una recomendación única para tratar una patología, es una recomendación, no es una vía cerrada, y eso está ayudando a disminuir esta variabilidad clínica. Yo creo que sí, gracias a la aplicación de estas guías por parte de los profesionales, el sistema sanitario sí se adapta. Por ejemplo, por aquí, señor. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es la adaptación del profesional sanitario, que eso es diferente, intentando hacer que esto pueda llevarse a cabo y teniendo que luchar contra lo que es la administración. Y otra cosa ya es lo que es el sistema sanitario, porque intentar ser políticamente correcto depende de las comunidades. Y dentro de las comunidades depende de las provincias. Y dentro de las provincias depende de los hospitales. Entonces, cuando hay tanta variabilidad, hace que en muchos sitios se hagan lo que está diciendo esto Franco, se haga de una manera, en otros se haga de otra manera. Entonces, lo que es el sistema sanitario en conjunto es más complejo, es bastante más complejo y no es tan ágil. Lo que sí, la agilidad sí que se demuestra cada vez más es en los profesionales, puesto porque hay formación y en la formación nos deja claro cuál es lo mejor para el paciente, que es al final realmente nuestro objetivo, llevar lo mejor al paciente. El sistema sanitario pues ya va a depender un poquito de dónde te encuentres y todos los trámites y problemas administrativos que esto suponga, que muchas veces a nosotros incluso se nos escapa. Señor Miralles, ¿concuerda más con el señor Flores, con el señor Franco? ¿Qué opina? Bueno, yo creo que me gustaría matizar simplemente alguno de lo que se ha expresado aquí. Realmente el conseguir introducir una nueva tecnología es un problema realmente complejo. Yo entiendo que el sistema sanitario público, un poco, esto lo miré en su momento y difiere un poco de la localización geográfica del sistema o la comunidad autónoma considerada, pero en realidad todas tienen algo en común, todas suelen tener una comisión evaluadora de nuevas tecnologías, que es la que de alguna forma tienes que superar o tiene que establecer el dictamen final, ¿no? Se parece un poco a las comisiones estas evaluadoras de medicamentos, donde se valora la eficacia, la seguridad y, en última instancia, el coste-efectividad del fármaco. El problema con las nuevas tecnologías es que no existe documentación tan precisa y generalmente suelen ser documentos más subjetivos, como por ejemplo las opiniones de expertos, los metaanálisis o
o las revisiones, pero en cualquier caso, en base a esta documentación, estas comisiones emiten unos informes que generalmente tienen varios niveles. El primero sobre características técnicas y adecuación a las normativas vigentes. Hay otro segundo nivel que es sobre la efectividad del método y el riesgo-beneficio. Y después hay un último nivel sobre realmente si tiene un impacto en la práctica clínica habitual y supone una mejora, ¿no? Y finalmente, ya cuando superas todos esos digamos, niveles, entra en valoración el coste y no solamente de la adquisición, sino también del mantenimiento. Entonces, todo esto en realidad parece que es un sistema lógico y razonable para garantizar que las inversiones son adecuadas. Pero sí es verdad que para nosotros, pues claro, es desesperante los trámites tan farragosos, los tiempos de demora, y realmente nos gustaría que el sistema fuera mucho más ágil. Y a mí personalmente lo que me gustaría es que la voz del solicitante, del profesional, fuera escuchada en esas comisiones, ¿no? Porque a veces te encuentras con que la decisión la ha tomado un grupo de expertos que indudablemente lo son en su campo, pero desconocen lo que tú estás pidiendo, ¿no? O la tecnología concreta. Yo creo que es uno de los grandes cambios que desde mi punto de vista habría que hacer en el sistema de incorporación de nuevas tecnologías. Pues yo creo que, por ser conciso y bueno, siendo políticamente correcto, creo que el profesional, por supuesto, que es ágil para adaptarse a lo mejor para el paciente, eso es indudable. Mejor para el paciente, menos radiación, etcétera, todo lo que estamos comentando. Pero el sistema sanitario no es ágil en absoluto, no lo es. O sea, hace muchos años sabemos que en Europa esto ya era algo de perogrullo. Usar un IBUS en una patología aórtica o una patología venosa mayor era algo pues, como que no se entendía bajo ningún concepto que no lo usaras. Y aquí, si nos pusiéramos realmente a ver hospital por hospital qué servicio de cirugía vascular usa o puede o le permiten usar IBUS, habría pocos. Ellos se han referido, yo entiendo que sobre todo al sector sanitario público, pero en el sector sanitario privado, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a solicitar en un volante de la compañía Asisa, DKV, Mafre, Sanitas, AXA, Antares, HNA, y no hay ni una que se escape, realmente no tienen contemplado en su cartera de servicios el uso de IBUS. De modo que tienes que estar lidiando burocráticamente y, por tanto, la respuesta es taxativa, en mi opinión. El sistema sanitario no es ágil en adquirir esto, que es una necesidad real para hacer el control de calidad de nuestras intervenciones. Muy bien, pues finalizado este primer bloque, daremos paso al segundo bloque, que versará sobre el IBUS, el ahorro y la eficiencia que supone para el sistema sanitario. Y la primera cuestión que querría plantearles a los cuatro, es sobre la enfermedad vascular periférica. Es una enfermedad que afecta a unas 200 millones de personas en el mundo y la pregunta que les lanzo es ¿qué cifras manejan para España y qué ahorro genera el IBUS en el abordaje de estos pacientes? Por ejemplo, podríamos empezar, si les parece, por el señor, lo tengo aquí, disculpe, Miralles. Sí, a ver, estas cifras, bueno, salen en algunos encabezamientos. El saber las cifras exactas a veces es complicado porque depende un poco del sistema de medición, pero bueno, podemos aceptar que afecta en torno a los 200 millones de personas en el mundo. En los Estados Unidos esto supone alrededor de unos 12 millones, según otros números puede ser incluso muy superior. No tenemos tantos estudios en España, pero sí hay unos cuantos con poblaciones suficientes, digamos que por encima de los 1000 participantes, y unos números que yo tengo como grabados en la memoria, porque evidentemente hay muchas cifras, es que afecta aproximadamente a un 5% de la población normal por encima de 35 años, un 8% por encima de 55, un 10% por encima de 65. Entonces, si extrapolamos de los números de la población general, esto supone que puede afectar en torno a 50.000 o más personas en la población española, ¿no? En cuanto a la pregunta de si el IBUS supone un ahorro en el tratamiento de esta patología, bueno, la verdad es que esto ya supone entrar en estudios de coste-efectividad, que sí que he ojeado, es profeso para esta reunión, esto es evidente,
pero no hay, la verdad es que es un poco decepcionante porque no hay muchos datos al respecto. Así como en cardiología sí lo hay, y aún así los cardiólogos parece que no utilizarían el IBUS en más del 10% de los procedimientos, pero en la enfermedad vascular periférica hay pocos estudios de coste-efectividad que nos den una orientación del ahorro que supone. En principio, utilizar el IBUS de entrada supone un sobrecoste que oscila entre $1.000 y $1.300, pero si consideramos que esto supone un beneficio para el paciente, en el sentido de que disminuye la estancia media, disminuye la tasa de reingresos y la tasa de reintervenciones, este incremento del coste, que supone alrededor de entre un 18 y un 20% de lo que sería un procedimiento normal, cuando incorporamos el beneficio para el paciente en estos términos, ese incremento se rebaja a un 1 a un 8%. Es decir, que si lo consideramos, ya sé que no son muchas cifras, pero este es el razonamiento para pensar que realmente el uso del IBUS es rentable o puede ser rentable y de beneficio para los pacientes con un coste relativamente bajo. Por ejemplo, por aquí, señor Franco. Bien, completamente de acuerdo con el doctor Miralles. Creo que el ahorro real estaría en las primeras fases de la enfermedad, en un diagnóstico precoz y controlar la enfermedad en sus primeros estadios, que eso es lo que sí va a reducir mucho la repercusión económica de esta enfermedad tan prevalente. Y después, pues lo mismo, los estudios, bueno, pues son está claro que el empleo del IBUS va a producir un sobrecoste, eso, del precio del dispositivo, que está en torno a 1.100, 1.300 euros aquí. Eso es un análisis muy sencillo de minimización de costes en el que se comparan dos técnicas que tienen el mismo efecto y cuál de las dos es más barata. Pero aquí, si asumimos que el IBUS no tiene el mismo efecto que solo la arteriografía y que tiene otros posibles beneficios que habría que cuantificar, como, bueno, pues no sé, amputaciones evitadas, ingresos evitados, luego otras relacionadas con el bienestar como el dolor, la autonomía del paciente, la movilidad. Si computamos todo eso, que ya es un estudio coste-eficiencia mucho más complejo, pues podemos llegar a la conclusión de que sí nos va a suponer un ahorro. Efectivamente, no disponemos de estos estudios todavía. Señor Rodríguez. Bueno, no lo podían expresar de mejor forma. Yo creo que tampoco se trata de que redundemos en las cifras, ¿no? El doctor Miralles lo ha descifrado perfectamente. Yo simplemente apuntar que más que el IBUS podría ahorrar en cuanto a ese enorme porcentaje de pacientes con enfermedad arterial periférica, pues sería, pues, como decía el doctor Franco, llegar hasta el origen de la enfermedad, ¿no? O sea, modificar los estilos de vida es mucho más importante de cara a reducir el número de pacientes y, por supuesto, en el caso de cirugías, pues claro que hay que andar mucho en el sentido de los estudios de coste-efectividad para dar una cifra exacta, pero grosso modo sabemos que el IBUS mejora los procedimientos, evita complicaciones a corto, medio y largo plazo, con lo cual está ahorrando dinero al sistema y complicaciones al paciente. Bueno, poco que añadir, solamente que se habla aquí de 200 millones, pero realmente la prevalencia y la incidencia de la enfermedad vascular periférica está aumentando, principalmente por una pandemia de verdad, que es la diabetes, y los enfermos diabéticos hace que esto cada vez sea más difícil y más pacientes, y el IBUS, lo que, independientemente de que pueda o no suponer un sobrecoste, realmente el ahorro, o el teórico ahorro, es en que puede evitar el número de reintervenciones. Es decir, el IBUS por sí mismo no ahorra nada, ¿vale? Pero sí el número de reintervenciones en los que el paciente pueda tener en un futuro. Por tanto, creo que es algo que sí que hay que tener en cuenta. ¿Y existe la implicación suficiente del Sistema Nacional de Salud para aplicar una técnica IBUS como herramienta coste-beneficio? Por ejemplo, señor Flores. Pues te hago referencia a la anterior. No, obviamente no existe esa implicación desde mi punto de vista. Esto siempre es mi punto de vista. Es verdad que tampoco hay los estudios suficientes como para poder, además, añadir más literatura al respecto, pero obviamente el sistema, como en otra serie de cosas, no solo ya en el IBUS, sino en otras nuevas tecnologías y otra serie de cosas que están surgiendo, no solo a nivel de la cirugía vascular, sino en otros tipos de especialidades, cirugía general, neurocirugía, es decir, todo va más lento de lo que la tecnología avance, lo del que el profesional se forma. Por lo tanto, a la hora del coste-eficiencia, pues de momento no va adecuado. Señor Miralles.
Creo que lo hemos tratado más o menos antes, pero haciendo referencia de nuevo a los estudios estos que hay, que como insisto, hay pocos en cuanto a análisis de costes, pero de coste-efectividad yo no he encontrado nada. Sí los hay con cierta abundancia en cardiología. Entonces, hablar de coste-efectividad es peligroso porque realmente utiliza una terminología que hay que aclarar de entrada. Cada vez está más difundida y hay artículos al respecto, incluso para divulgación general, pero hay que aclarar lo que significa. Cuando hablamos de coste-efectividad se expresa en unos términos que se llaman QALYs en inglés o AVAX en castellano, son años de vida ganados en calidad. El concepto es claro, es decir, cuántos años de vida se aumenta la incorporación de una nueva tecnología. Es un tema que además me interesó en cierto momento, porque la otra pregunta evidente es cuánto está dispuesto a pagar la sociedad por la incorporación de una nueva tecnología. Entonces, ese umbral parece ser que en los países occidentales, incluido el nuestro, está en torno a los $50.000 o 50.000 euros, es decir, lo que la sociedad invertiría en un nuevo equipamiento, una nueva tecnología. Esto en cardiología sí que está calculado y se estima que para aumentar un año de calidad de vida ajustado por calidad, está en torno a los 8.000 a 17.000 euros o dólares. Eso está muy por debajo del umbral de los 50.000 que acabamos de comentar y, por tanto, el iBus, al menos en algunos estudios, ha demostrado su coste-efectividad en su aplicación en cardiología. Creo que necesitamos estudios similares en la enfermedad que tratamos nosotros y yo creo que son prácticamente inexistentes. ¿Por este lado de la mesa? Bueno, yo creo que la pregunta es prácticamente la misma, está reformulada con respecto a la de la agilidad del sistema sanitario y ahí ya, en mi opinión, creo que tanto el sector público como privado debería hacerse un esfuerzo por dotar de la mejor tecnología a los que ya hacemos estas intervenciones y hace mucho tiempo que lo estamos reclamando así, ¿no? No solo para nosotros, que lo usamos habitualmente, sino para otros muchos hospitales públicos y privados. O sea que creo que antes lo hemos debatido perfectamente y la opinión es igual. Sí, bueno, con respecto a la pregunta anterior, yo creo que en el fondo estoy de acuerdo con todos vosotros. Decía que el sistema sanitario es ágil para adaptarse, pero porque la decisión la toman los profesionales. Quiero decir, no es una virtud del sistema sanitario, sino de los profesionales que somos los que acabamos decidiendo el adoptar estas guías o estos consensos. Y en este caso también pienso lo mismo. Creo que la responsabilidad no es del gestor o del sistema sanitario, sino que es del profesional. Hace ya años que todos los profesionales hemos tomado conciencia de que hay que hacer un uso racional de los recursos para evitar un deterioro del sistema sanitario. Y cada vez miramos más pues, el precio de lo que usamos y queremos ver que tenga una calidad acorde con que valga lo que cuesta. Quiero decir, dicho esto, creo que en casos como en el iBus, ¿no? Está claro que esto supone un sobrecoste para el procedimiento, pero en aquellos casos como los que vimos al principio, patologías concretas o casos en los que vemos que el paciente va a tener un claro beneficio, no debemos de dudar nunca en su empleo. Muy bien, pues cerramos este segundo bloque del debate que estamos celebrando hoy aquí en Redacción Médica y vamos a por el tercer y último bloque, que tratará sobre el paciente, el gran beneficiado por esta tecnología iBus. Y la primera cuestión que me gustaría lanzarles es la siguiente: ¿cuál es el mayor beneficio que obtiene el paciente con esta tecnología? Bueno, pues voy a empezar yo. A ver, hay que partir siempre de la base que el profesional sanitario siempre vela por el paciente, por lo tanto, siempre el gran beneficiado va a ser el paciente, independientemente si hablamos de iBus como hablamos de cualquier otro tipo de tecnología o de medicación que reciba. En cuanto al beneficio que tiene, pues voy a redundar en la anterior respuesta que di, que es que puede evitar las reintervenciones. Y el evitar las reintervenciones evita no solo costes, sino también evita el problema que supone volver otra vez a ingresar, volver otra vez a hacer la intervención que se precise y las posibles complicaciones que lleva la intervención, porque aunque todo esto se considere que es mínimamente invasivo, pero es mínimamente invasivo, es decir, tú invades al paciente, le haces determinadas tecnologías y determinadas pruebas
que pueden llevar muchas veces a determinados problemas. Entonces, siempre va a estar beneficiado, pero sobre todo en eso, en las intervenciones, porque haces aquello que realmente quieres hacer. Señor Rodríguez, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo hemos ido desgranando durante todo el debate, ¿no? El iBus ahorra radiación tanto al paciente como al profesional y eso es muy importante. Ahorra muchísimo contraste iodado, eso es básico. Se minimizan los procedimientos de una forma magistral, ¿no? O sea, en una aneurisma de aorta sabemos con mucha más precisión cuánto mide el calibre que con otro tipo de medios, ¿no? Entonces somos capaces de hacer procedimientos muy rápidos para el paciente, muy seguros, y eso genera menos complicaciones, de modo que es que realmente es una herramienta totalmente necesaria para la mayor parte de intervenciones que hacemos. Doctor Miralles. Bien, yo creo que ya lo hemos ido comentado a lo largo de este debate. Yo creo que el punto uno es que aumenta la precisión en nuestros procedimientos y esto lógicamente repercute en beneficio del paciente. Por otra parte, no minimiza o prácticamente anula la necesidad de utilizar radiaciones ionizantes. Esto repercute en beneficio no solamente del paciente, sino también de los que practicamos estos procedimientos. Y lo que también hemos comentado, que es una técnica intraoperatoria, y esto, como comentaba al principio de las preguntas o del debate, es muy importante porque nos permite variar o modificar las actitudes durante el mismo procedimiento. Y esto creo que repercute también en beneficio del paciente, sin duda. Sí, poco más que añadir. Pues está claro que si mejoramos los resultados, pues qué mejor beneficio puede tener el paciente si tiene mejores resultados en sus intervenciones. La radiación, que ya habíamos comentado también, menor dosis de radiación, es muy importante sobre todo para el personal sanitario, pero obviamente también para el paciente, y disminuir o incluso no tener que utilizar contrastes iodados, lo cual es fundamental. Cada vez tratamos más pacientes diabéticos con una función renal previamente deteriorada y el hecho de usar contrastes nefrotóxicos va a empeorar los resultados a corto plazo con seguridad. Entonces el IBUS puede ayudar a mejorar los resultados por esta vía también. ¿Y creen ustedes que se aprovechan lo suficiente los buenos resultados en pacientes para universalizar esta técnica? Por ejemplo, podemos empezar, si les parece, por el propio doctor Miralles. Yo creo que no, yo creo que realmente aquí hay mucho para hacer todavía. Decíamos que se utiliza en cardiología en alrededor de un 10% de los procedimientos y nosotros mucho menos, entonces algo posiblemente falla en este sentido. Yo creo que, personalmente, creo que los médicos, los cirujanos en particular, tenemos como una especie de tendencia a tenemos una inercia competitiva, ¿no? O un instinto competitivo, que esto nos hace, podríamos llamarse también una competencia sana o una envidia sana, ¿no? Es decir, nos gusta tener la tecnología que tiene el de al lado, aunque sea por liderazgo o por otros motivos más inconfesables, ¿no? Pero lo que está claro es que esta es una tecnología que funciona y yo creo que el mejor marketing es el propio aprendizaje, ¿no? La propia experiencia. En ese sentido, la mejor experiencia se adquiere con un asesoramiento por expertos, al menos en las fases iniciales. Esto permite ir ganando confianza y progresivamente ir aumentando las indicaciones en casos más complejos. Y esto yo creo que aquí sí que hay una gran responsabilidad de las empresas o de las compañías, en el sentido de que todo lo que sea aumentar la información bajo la forma de tutoriales, de folletos, digamos, información adicional es interesante. Y, por supuesto, favorecer el intercambio de profesionales para favorecer este asesoramiento por expertos. Por ejemplo, señor Franco, usted mismo. Bien, yo creo que a pesar del coste que está ahí, yo creo que es una técnica ampliamente disponible. Pues de hecho, en mi autonomía hay 6 servicios de cirugía vascular, 4 de ellos estamos utilizándola ya desde hace tiempo y los 2 restantes están a punto de incorporarla. Entonces, creo que está bastante, que es una técnica disponible. Pero también creo, por otro lado, que no
está suficientemente extendido su uso. Yo creo que al menos podría utilizarse más. Y sí es cierto que estas publicaciones, estos consensos, pues pueden ayudar a que la usemos de una forma un poco más rutinaria. Señor Flores. Pues ver algo más a lo que ha dicho el doctor Miralles y el doctor Franco. A pesar de que hay buenos resultados, hay publicaciones y demás, no está universalizado la técnica. Porque el doctor Marta decía de Europa, pero esto empezó en Estados Unidos y esto es antes de la década de los 90 del siglo pasado y ni siquiera está universalizado. Ya no digo no digo en Estados Unidos, digo en Europa, ni siquiera está universalizado en toda Europa y en España pues mucho menos. Entonces, quiero decir, ¿está universalizado? No. Y los buenos resultados existen y se han comprobado. Y al igual que ha dicho el doctor Miralles, es fundamental la formación, el asesoramiento, el hacer cursos para que todo esto se vaya extendiendo y cada vez se vaya usando más. Sí, bueno, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros. También decir que bueno, hemos antes criticado el sistema sanitario por la falta de agilidad para adquirir todo esto. Es muy irregular el uso del iBus en España. Por ejemplo, como decía el compañero, que casi todos sus servicios, bueno, en nuestra región no es así, pero realmente el punto de la industria también es básico, ¿no? O sea, tienen que intentar abaratar todo lo posible porque estamos en una situación de problemas económicos a nivel mundial y para que se mundialice o universalice todo esto necesitamos que ellos hagan también un esfuerzo por reducir costes porque todos queremos que se use en todas partes, pero ellos tienen también que dar un paso en ese sentido. Muy bien, pues acabamos de terminar este tercer bloque y para encarar ya el final de este debate voy a pedirles a los 4 doctores, señores que me están acompañando en esta mesa, una pequeña conclusión, un pequeño titular de este debate que hemos tenido y si les parece podemos empezar, por ejemplo, de la izquierda de la mesa y iremos uno a uno hasta acabar con el señor Flores, cuando quiera. Bueno, pues parece que todos tenemos claro que el uso del dispositivo tiene claros beneficios, al menos en patologías concretas, que no se ha reportado nunca un riesgo adicional por su empleo, lo cual es muy importante también, y que además puede suponer un ahorro para nuestro sistema sanitario. Por tanto, bueno, yo creo que todas las publicaciones están diciendo lo mismo, pero al final los autores de estas publicaciones todos nos dicen siempre al final que se necesitan estudios más contundentes, prospectivos, que nos digan con evidencia que esos beneficios están ahí, como una mayor tasa de permeabilidad a medio o largo plazo, menor incidencia de eventos adversos. Y también lo que comentábamos antes, se necesitan evaluaciones económicas profundas, estudios de coste-eficiencia que nos digan con claridad que esto supone un ahorro realmente. Pues en plan titular podríamos pensar que el iBus es una herramienta sencilla de utilizar, una herramienta cara, por lo que le pedimos a las autoridades sanitarias que hagan todo lo posible pues, porque se pueda utilizar, porque redunda en menor complicación para el paciente, mayor durabilidad de todos los procedimientos que se hacen, menor uso de radiaciones, de contraste, etc. Y además en España hay una formación exquisita en iBus, o sea, en todas las patologías. En esta mesa, por ejemplo, hay 3 expertos, yo no me incluyo, en iBus. O sea, no hay un solo cirujano vascular que necesite saber esta tecnología que no pueda contar con nosotros o con otros compañeros, ¿no? Pero necesitamos que tanto el sistema sanitario como la industria haga un esfuerzo para que esto se pueda universalizar. Doctor Miralles. Sí, yo volvería al comentario del principio. Yo creo que el iBus supone un cambio de paradigma en la valoración de la patología vascular, porque permite la evaluación no solamente de la luz vascular, sino de la pared del vaso. Esto creo que es un punto muy importante y además aumenta precisión en la realización de nuestros procedimientos con la ventaja añadida de que evita las radiaciones ionizantes. Por tanto, yo creo que, espero que iniciativas como esta pues ayuden, de hecho, a mejorar el conocimiento y ayuden a difundir una técnica que claramente
tiene ventajas muy importantes. Bueno, yo por ser el último voy a finalizar y como has dicho un titular, pues te voy a lanzar un titular. Y lo que yo quiero dejar claro es que el IBUS ve, y ve mucho, a veces más de lo que quieres ver, pero sí que es verdad que el IBUS es necesario y en determinadas patologías incluso pienso que debería ser obligatorio. Muy bien, pues acabamos este debate. Gracias a los 4 participantes por haber hablado, reflexionado, habernos dado sus argumentos para poder hablar y reflexionar sobre el coste clínico económico del IBUS en nuestro Sistema Nacional de Salud y nos vemos en el siguiente debate de Redacción Médica.